hoy quiero compartir algo sobre la perseverancia también. Y Dios me estuvo hablando de esto. Y yo quiero hablar sobre la perseverancia, un estilo de vida. La perseverancia, un estilo de vida. Eso debe de ser para el cristiano, perseverar en el Señor como un estilo de vida. Y vamos a leer Hebreos capítulo 10, versículo 35 al final. Creo que son al versículo 39. Amén. Dice la palabra del Señor: no perdáis pues nuestra confianza, que tiene ¿qué? Grande galardón, porque es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Aleluya. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. ¿Cuántos pueden decir amén para esta palabra? Amén. Usted es parte de este pueblo que va a perseverar hasta el día final, porque por un poquito dice, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Esa es la confianza que nosotros tenemos, y ha sido la confianza que el pueblo de Dios por siglos ha tenido. En el libro de Hebreos, este libro que nosotros acabamos de leer, una parte, fue escrito principalmente para los cristianos judíos que estaban padeciendo persecución y desaliento. El propósito realmente de este libro, cuando uno lo lee todo, se da cuenta que es resaltar la superioridad de Cristo sobre todos los ángeles, sobre Moisés, sobre los sacerdotes, sobre los sacrificios y sobre todos los héroes de la fe que están en el capítulo 11. ¿Por qué? Porque esto era muy importante para el pueblo judío. Los sacrificios eran importantes. Moisés era tan importante y hasta la fecha es tan importante en el pueblo de Dios. Los ángeles también han sido por siglos importantes en el pueblo de Dios, que han hecho cosas extraordinarias en favor de su pueblo. Pero esto era solamente un tipo o una sombra de lo que había de venir. Y por eso el escritor de Hebreos habla que Cristo Jesús es superior a todo ello. Tenemos que resaltar que la situación que enfrentaban los cristianos judíos en aquella época en Roma eran muy peligrosos. La persecución se avecinaba y estaba provocando que algunos cristianos judíos empezaran a regresar nuevamente al judaísmo y pudieran abandonar la fe que ellos habían puesto un día en Cristo Jesús. En otras palabras, muchos querían dejar de perseverar en Cristo. ¿Para qué? Para volver a su antigua religión, a su vida religiosa. Y este libro también fue escrito para poder animar a todos aquellos cristianos, aquellos lectores, a no abandonar su fe en tiempos difíciles, en tiempos de persecución, sino a demostrar por medio de la perseverancia que esa fe que ellos habían puesto en Jesús, el Hijo de Dios, era una fe verdadera. Esta no es una situación solamente que le estaba pasando al pueblo de Dios en aquella época. Hoy en día también existen muchos cristianos que después de algunos años han abandonado la fe. Yo no sé si usted conoce a alguno. Yo quisiera que levante la mano.
si usted conoce a alguno que ha abandonado la fe. Yo conozco a varios. Y realmente lo que están haciendo ahora es 100% contrario a lo que uno los veía haciendo en la vida cristiana. Han dejado la fe, han dejado de perseverar en el Señor. Y todos tenemos muchas veces la tentación de abandonar la vida cristiana. ¿Por qué? Porque estamos luchando contra un sistema, estamos luchando contra el mismo diablo. Satanás es nuestro adversario. Satanás es el que quiere que nosotros dejemos la fe, abandonemos la vida cristiana, como en aquella época cuando se escribe este libro, que Satanás estaba poniéndoles trabas a los primeros cristianos, aquellos que habían creído en Jesús, aquellos judíos que habían salido del judaísmo y habían entregado su fe a Cristo Jesús. Tenían la tendencia de poder volver. ¿Por qué? Porque ellos eran perseguidos por los demás judíos. Muchos han dejado la fe porque han encontrado algunos obstáculos o algunas cosas que les llaman la atención en la vida y han dejado de buscar a Dios. Lamentablemente, muchos de ellos han dejado de perseverar. Vuelven a su antigua vida y aún peor. Eso es lo más triste. Se vuelve aún peor. Hace mucho tiempo yo contaba que cuando yo inicié el ministerio se me unió un hermano, pero era mi brazo derecho. Qué tremendo, de verdad. Qué tremendo hombre de Dios para trabajar, para servir. Realmente todos lo admirábamos. Él hacía todo el sacrificio para venir para ir a la casa de Dios. No era aquí en esta iglesia, para ir a la casa de Dios. Pero de repente dejó de venir un domingo. Dejó de asistir a la iglesia. Y uno le preguntaba: y hermano, ¿y por qué? Es que fíjese, tuve mucho que hacer. Es que fíjese que me agarró la tarde, ya no pude llegar a tiempo. Es que tengo algunos problemas en el trabajo. Y de repente, poco a poco, se fue alejando de Dios. Y aquel hombre que yo admiraba mucho, después ya no aparecía en la congregación. Me dolía mucho porque yo lo quería mucho, trabajábamos juntos, servíamos. Y de repente cuando yo escuché, ya andaba con sus chelas, mire. Y andaba haciendo un montón de cosas. Y una vez yo lo encontré y le dije: mi hermano, ¿qué está pasando? ¿Usted recuerda a quién servía y a quién le está sirviendo hoy? Al anticristo, me dijo. Uy, me asustó mucho. No solamente volvió a su antigua vida, sino volvió aún siendo peor. Gracias a Dios que supe que él ya volvió a los caminos del Señor. Gloria a Dios por eso. Pero qué necesidad hay que el diablo nos somate, que el diablo haga estragos en la vida de alguien. Pero Satanás, mi hermano, y esta palabra es una advertencia para que usted se cuide, para que usted no deje de perseverar en Cristo, para que usted no deje de poner sus ojos en el Salvador, en el Señor, en aquel que le perdonó a usted todos sus pecados. Porque Satanás anda como león rugiente viendo a quién devorar. Hoy en día la pandemia, en lugar de acercar a muchos a Dios, los ha alejado. Y me da tristeza por eso. Se han enfriado. Aquella pasión que ellos tenían antes, ahora ya no la tienen. Aquella devoción que se tenía para buscar el rostro de Dios, ahora ya no se tiene. En lugar de estas cosas,
acercarnos a Dios muchas veces nos alejan si nosotros no hemos puesto los ojos en Jesús y hemos perseverado en la fe que el Señor ha puesto en cada uno de nosotros. A cada uno se le ha dado una medida de fe. Hablaba con algunos pastores y me decían, fíjese que ya muchos hermanos ya no quieren regresar a la iglesia. Ya no quieren regresar. Y me lo decía con pesar. Y claro, da pesar porque uno es pastor, uno quiere que las ovejas se estén alimentando, se estén congregando. Hermanos, yo sé que cuesta congregarnos hoy en día, pero hay otros cristianos que han pagado un precio más alto para poder congregarse. Lo están pagando hoy en día. Hoy nosotros, es que tenemos que hacer reserva. No me gusta. Es que mejor miro el culto en la casa. Miro. ¿Usted cree, mi hermano, que cuando uno ve un servicio en la casa, uno está levantando sus manos, adorando a Dios con todo su corazón? No, ¿qué va a poder uno adorar a Dios tirado en un sofá? ¿Qué se va a poder adorar a Dios? Cocinando, medio escuchando acá el culto y haciendo otras cosas. ¿Vengo regañón hoy? No. Bueno. Ahí me dicen, bájele la manita, ¿verdad? O usted puede decir, dele, pastor, predique. Los que hemos nacido de nuevo, hemos emprendido una carrera. Hemos emprendido una carrera. Yo desde que nací de nuevo he emprendido una carrera. ¿Para qué? Para terminarla, no para dejarla a medias. Y para vivir no solamente acá en la tierra junto a Jesucristo, sino por la eternidad con Jesucristo, el Hijo de Dios. Hermanos, qué gran honor y privilegio tenemos nosotros de que vamos a pasar la eternidad con Cristo Jesús. Para eso Él nos llamó, para que podamos correr la carrera de la fe, para que nosotros nos animemos y nos levantemos y podamos nosotros pagar cualquier precio por seguir a Cristo Jesús, por seguir al Maestro, por seguir a aquel que nos perdonó todos nuestros pecados, aquel que murió colgado en una cruz, hecho pedazos, para dar su vida por nosotros. Pero para ello necesitamos perseverar. Y se puede perseverar solamente con los ojos puestos en Jesús. Vea Hebreos capítulo 12, versículo 1 y 2. Por tanto, dice, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos, dice, ¿qué? De todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia. Otra versión lo traduce perseverancia. Y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. El que empezó en nosotros la fe, la va a perfeccionar y la va a terminar. El cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Pero quiero resaltar que dice que podemos correr la carrera despojándonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y correr con perseverancia, dice la Nueva Versión Internacional, la Nueva Traducción Viviente. Y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. El cristiano debe de permanecer firme en su fe, en su compromiso
de ser fiel a los mandamientos del Señor. Jesús dijo en Juan 14: si me amáis, guardad mis mandamientos. A pesar de las pruebas que vengan a la vida, a pesar de las tentaciones que haya, a pesar de la oposición que nosotros podamos tener, a pesar de la adversidad, la Biblia nos habla, Jesús nos dijo que si lo amábamos, que guardáramos su palabra. Cuando Jesús enseñó, usted recuerda, muchos de sus discípulos volvieron atrás, porque dijeron: dura es esta palabra. Y Jesús les dice a sus 12: ¿y se quieren ir ustedes? ¿Quieren dejar de perseverar? La puerta está abierta. Jesús sí decía la verdad. Sí, Él es la verdad. ¿Quieren irse ustedes? ¿Qué dijo Pedro? Señor, ¿a quién más podemos ir en esta vida si solamente tú tienes palabra de vida eterna? Solo Él tiene palabra de vida eterna. Aunque se hayan tenido experiencias, porque en la vida cristiana se tienen experiencias muy bonitas de la presencia de Dios, de esa relación continua con el Señor, pero muchas veces, a pesar de haber tenido unas buenas experiencias con Dios, no necesariamente eso nos va a mantener en nuestra vida, porque después de en muchas ocasiones, después de tener esas experiencias gloriosas en la vida, vienen tentaciones, vienen pruebas, vienen problemas a la vida. Usted recuerda a los israelitas cuando estaban por entrar a la tierra prometida y Moisés envía a 12 espías, números 13 y 14, no lo vamos a leer por el tiempo, pero los envía a reconocer la tierra, solamente a reconocer aquella tierra que Dios ya les había dado, que Dios había prometido a Abraham y a Isaac y a Jacob, que se las iba a dar a su descendencia. Los manda a que vayan a inspeccionar la tierra. Fueron ellos a inspeccionar la tierra, 12 príncipes de cada tribu. 10 regresaron diciendo: sí, es cierto, la tierra es buena, pero ahí hay gigantes que se tragan a sus moradores, hay ciudades amuralladas, son pueblos numerosos, no se puede realizar la conquista. Y estas palabras calaron en el pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel solamente vio el obstáculo que había y no puso su fe en las promesas que el Señor le había hecho a sus descendientes, a sus ascendientes, que era Abraham, Isaac y Jacob. No se puede. Aunque ellos habían comido pan del cielo, el maná, Dios los había sacado con mano poderosa. Ellos sabían lo que Dios podía hacer por medio de por su pueblo, por su poder, por su gracia. Lo sabían. Lo habían experimentado. Tenían la experiencia cómo el Señor había partido el mar para que ellos pasaran. Habían ellos presenciado todas las calamidades que vinieron a Egipto en favor de ellos para que Faraón pudiera dejarlos ir. Pero eso no bastó, porque cuando se encontraron con obstáculos, dijeron: no se puede. Esos obstáculos taparon su fe que ellos tenían que tener en el más allá, en decir que Dios era el que les había prometido la tierra, la cual ellos iban a tomar. Y solamente 2, y quisieron linchar a Moisés, y dijeron: mejor vamos a nombrar un capitán.
para que nos regrese a Egipto. Estábamos mejor allá. Vea cómo era el pueblo de Israel. Se parece a nosotros. Muchas veces vemos la gloria de Dios y a veces eso no nos basta. Pero nos debe de bastar permanecer y poner nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿A quién iremos?, dijo Pedro, si solo tú tienes palabras de vida eterna. Esta mañana su Padre Celestial le dice: hijo, ten ánimo. Hija, ten ánimo. Yo te sostengo en mi mano derecha. Yo soy el que te cuido. Yo estoy contigo siempre. Fue la promesa que Jesús, el Hijo de Dios, hizo para su pueblo. Tú eres más que vencedor. Tú eres más que vencedor. Nada nos puede separar del amor que yo te tengo. Ni la vida, ni la muerte, ni principados, ni potestades nos van a poder alejar del amor de Dios. Pero para eso se necesita una vida de constancia, una vida de perseverancia en las cosas de Dios. ¿Cómo debemos de hacerlo? Orando, por supuesto, adorando al Señor, estudiando y leyendo su palabra, pero también congregándonos. Es tan importante el poder congregarnos. Es tan importante el poder congregarnos. Y yo lo felicito a usted porque usted se está congregando. ¿Qué mensaje damos nosotros? Que pase un mes, 2 meses y no vayamos a la iglesia. No quiero ofender a nadie, pero solamente es para que nos analicemos y veamos cómo está nuestra relación con Dios. Si estamos permaneciendo en la palabra, si estamos orando. Eso hacían los primeros discípulos, se congregaban. Fíjese que los cristianos en Roma, ellos tenían prohibido congregarse y se congregaban en los túneles que había debajo de la ciudad de Roma. Allí se congregaban muchos cristianos. Tenían prohibido, pero ellos creían que había una esencia gloriosa cuando el pueblo de Dios se reunía a adorar y bendecir su precioso nombre y glorificarle. Ellos creían que había algo extraordinario, porque donde 2 o 3 se congregan en mi nombre, ¿qué dijo Jesús? Yo estoy allí en medio de ellos. Quiero terminar con esto. Hay 3 enemigos de la perseverancia. Número 1, están las distracciones del mundo. En lugar de ir el domingo al culto, voy a pasear a otro lado. El engaño. Yo recordaba a una hermana que decía: yo no voy al culto porque tengo mi culto por enlace, me decía, por la cadena de televisión, va. Ahí miro el culto, entonces no tengo necesidad de ir a la congregación. Muchas veces el enemigo es tan sutil
que nos engaña con cosas tan chiquitas para empezarnos a apartar de la fe que nosotros hemos depositado en el Señor y que dejemos de correr la carrera de la fe. Y la última, el desánimo, las distracciones, el engaño y el desánimo. ¿Usted se ha sentido desanimado en alguna vez? Sí, yo también. No soy de piedra, no soy de hierro. Siento, tengo sentimientos, tengo emociones. Pero en el nombre de Jesús, yo puedo vencer estas distracciones. Yo puedo vencer el engaño de Satanás con la sabiduría que reciba de parte de Dios al estudiar su palabra, con la comunión que yo tenga al estudiar su palabra. Puedo saber y puedo percibir cuando el enemigo quiere engañarme, cuando el enemigo quiere que yo me distraiga. O de repente desanimados, ay no. Ya no decimos el lunes ni las gallinas ponen, sino decimos el domingo ni las gallinas ponen. Reciba esta palabra en el nombre de Jesús.